Espero que podamos avanzar y espero que todo el mundo pueda recibir la palabra que tenemos para este día, ¿ok? Así que vamos a comenzar primeramente con el primer versículo. Si me pueden pasar la pantallita para adelante otra vez. Tenemos aquí, vamos a empezar en el libro de Efesios, ¿verdad? No sé si hay otra pantalla más que podamos mostrar aquí para los hermanos. La escritura va a ser Efesios 2, 1 al 10. Si me gustan seguir aquí, no sé si nos vaya a aparecer por ahí la escritura en la pantalla, quizás. Efesios 2, 1 a 10, aquí está. Bueno, empezamos por ahí, ¿verdad? Nos dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire, que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseaba o que la mente pudiera imaginar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que al abrir las noticias, ¿verdad?, de hoy en día, encontramos puras buenas noticias? ¿Correcto? Encontramos mucho ánimo, ¿correcto? Encontramos mucha paz. Cada vez que abrimos las noticias, estamos básicamente escuchando lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Que desafortunadamente, ¿verdad?, como lo estamos leyendo aquí, pues dice que todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Y podemos entender por qué hay tanta guerra en la tierra, ¿verdad? Por seguir los deseos de la carne y no los deseos del Señor. Pero hacer un pequeño paréntesis, un contraste a cómo vive el mundo, que no es un misterio, ¿no? Vemos las noticias, simplemente sales aquí del estacionamiento de la iglesia y si te le pones enfrente a alguien, te van a dar ahí con el carro, te van a hacer unas señas que no van a ser muy, muy amigables. O sea, en todas partes, ¿verdad? No nos podemos escapar de cómo vive el mundo. Pero también entendemos el contraste, y esto es algo que yo quiero compartir con ustedes rápidamente. El Señor nos dice que mientras que en la tierra se vive de un modo en el mundo, dice que nosotros debemos de ser la sal de la tierra. La sal de la tierra. Nos dice Mateo 5:13: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente, ¿okay? En esta serie que estuvimos teniendo de escuela dominical, nosotros dedicamos una clase entera a estudiar la sal. No tenemos tiempo para repasar todo lo que se captura en este versículo, que es demasiado, pero les voy a dar 3 cositas que nos van a ayudar bastante, ¿ok? En el tiempo de Jesucristo, mi esposa, coincidentemente, sus papás son de Irán, ellos son de Persia, de allá por el área donde era Abraham. Entonces, ellos hablan un lenguaje que se llama Farsi. Y si nos ponen en un cuarto juntos, parecemos todos hispanos, pero ellos son del Medio Oriente y nosotros somos mexicanos, ¿ok? Pero en esos tiempos, en los tiempos de Irán, ¿verdad?, en el tiempo del Medio Oriente y en los tiempos de Jesucristo, la sal, cuando Jesús nos dijo que éramos la sal del mundo, tenemos que recordar que en ese entonces
no habían refrigeradores, no había neveras. Si tú tenías comida que ibas al mercado a comprar y querías preservarla, usábamos la sal para preservarla. No había plomería. O sea, hace que si tú querías ir al baño, aquí nosotros nos parábamos, vamos a los baños, tenemos la plomería accesible. En esos tiempos, tenías que ir a la parte de atrás de tu terreno, en un área que estaba básicamente separada para el uso sanitario, ¿verdad? Y después de usar el baño 1 y 2, había un montoncito de sal que venía de la provincia del Mar Muerto. Esa sal era concentrada y usted agarraba una palita y le tiraba la sal para mantener cosas que no tenían que crecer, básicamente era para purificar, ¿correcto? Purificación, preservación. ¿Y para qué más se usaba la sal? Se usaba para lo que todavía se usa en este día, ¿verdad? ¿Cuántos hemos cocinado un sazón, un guisado, y de repente como que los ingredientes están todos como que fuera del lugar, pero le echamos la salecita? ¿Qué pasa? Hay unificación con un sazón pero tremendo que la sal. Entonces, cuando Jesús nos habló de la sal significaba algo completamente diferente de lo que significa hoy, que tenemos plomería, refrigerador, neveras, ¿verdad? Acceso a todo, a medicina. Pero en ese entonces se usaba hasta para medicina se usaba la sal. Entonces empezamos a ver ya la referencia cuando nos dice cómo vive el mundo, y en este mundo que necesita sanidad, unificación, purificación. ¿Qué dice? Ustedes son la sal del mundo. ¿Y saben qué es lo más impactante de la sal? De la sal, cuando se usaba también para la agricultura. Ahí les va, para que se pongan a hacer una referencia de potencia de lo que era la sal. Si teníamos una finca, ¿cuántos le ha tocado trabajar en las fincas? Ok, tenemos aquí un par de hermanos. Si tienen una finca, digamos que la finca está aproximadamente del tamaño de este santuario, ¿no? Para fertilizar la finca se necesita un porcentaje de sal chico. Y con ese porcentaje de sal así chiquito, un puñito, ¿verdad? En relación al tamaño completo de la finca, y se fertiliza. O sea que el poder de la sal es impresionante, impresionante. Unificación, sanidad, vida, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos dice que nosotros somos la sal del mundo, nos dice dos cosas inmediatamente. Somos la minoría. En el mundo en el que vivimos, somos la minoría. Pero ¿por qué nos teme tanto el enemigo entonces? ¿Por qué, si somos la minoría, por qué nos tiene tanto miedo? ¿Por qué no nos deja en paz? Porque el enemigo sabe el poder de la sal. Que con un puñito, la potencia y el poder es impresionante. Él sabe que no se necesita mucho para hacer una diferencia impresionante. Entonces, vamos a continuar con nuestra lectura, ¿ok? Hice el paréntesis de la sal, ¿ok? Ahora, continuamos, ¿verdad? Hablamos purificación, sanidad y unidad con sazón. Pero Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, ¿ok? Pero Jesucristo dijo, yo, Hijo de Dios, Alfa y Omega, principio y fin, yo no soy la sal. Él dijo, ustedes son la sal. ¿Y saben qué título se dio Jesucristo a sí mismo? Dijo, yo soy la luz del mundo. La luz. Y ese fue otra serie que nos tomó bastante tiempo. Tuvimos que hacer 2 series para explicar lo que es la luz. Y no lo tengo en mis notas y no tenemos tiempo. Pero en el tiempo de Jesucristo
teníamos luces que vienen siendo las torchas que se usaban por el Imperio Romano, ¿verdad? Había espejos donde se podía reflejar la luz del sol y estaba el sol. Ahora tenemos luces de todos sabores y colores. Y el entendimiento que tenemos de la luz ahora y de la metafísica de cómo se manifiesta la luz nos vuela el caspero. Y no tendríamos tiempo para repasar lo que es la luz. Pero eso fueron 2 sesiones de básicamente desglosar el proceso de la fotosíntesis, regresándonos a la escuela, y de lo que entendemos de la luz. Es algo impresionante, es un milagro que quizás, si tengo la oportunidad de compartir con ustedes, podamos quizás darle seguimiento a eso. Pero algo todavía que podemos proceder con esto de la sal y de la luz, ¿no? Sabemos que tenemos un mundo en oscuridad, un mundo que necesita purificación, santificación, unificación. Porque seguramente acá en los Estados Unidos estamos todos bien unidos, ¿verdad? Todos nos llevamos bien, ¿verdad? Y lo vemos en las noticias todos los días. Todos somos amigos, todos nos llevamos bien. Necesitamos la sal. Y el mundo está lleno de oscuridad. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? Así que vamos a repasar un poquito. Aunque no tenemos tiempo para desglosar lo que significa la luz, vamos a revisar un poquito acerca de esto. Dice así. Dice, ustedes son la luz que alumbra al mundo. ¿Okay? Nos dice así, una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben de ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. ¿Okay? Ahora vamos a contestar 2 preguntas. Bien, la primera pregunta, y es algo que quizás no hemos considerado todavía. ¿Alguien tiene una idea de cuál fue la primer palabra que hizo Dios, que se escuchó de parte de Dios? La primera palabra. Exactamente. La primera palabra nos dice en Génesis, ¿verdad? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de este momento, esta intersección, Dios no había hablado. En el récord nos dice que no se había escuchado palabra de Dios. Hasta me dan escalofríos. Pero en cuanto Él dijo, hágase la luz, el poder, la potencia de la palabra de Dios, ese poder, y se hizo la luz en todas las galaxias. Fue un poder que ahora le decimos la gran explosión. Que ahora la ciencia dice que hubo algo, un catalismo, algo que causó que todo se formara. La ciencia todavía no lo entiende y se van a llevar otros 200, 300 años figurando. Gracias a Dios nosotros sabemos cuál fue el poder que causó ese principio de la creación. Hágase la luz. Dios dijo, luz. Ahí está. Entonces, cuando Jesucristo nos dice, yo soy la luz del mundo, hay una profecía. Porque ya no estamos hablando de la luz de la creación. Estamos hablando de la luz que está aquí en la tierra, con los seres humanos. Y dice, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? Así que vamos a continuar aquí. La segunda pregunta que vamos a contestar con el siguiente pasaje va a ser, Jesucristo afirmó la primera palabra de Dios también. Y vamos a ver el momento preciso en el que lo hizo. Entonces, vamos a leer un poquito, repasar de Génesis, ¿no? Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. Esto es Génesis 1, capítulo 1 al 5. Y dice, el abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas.
Dios dijo que haya luz y hubo luz. Ese es Génesis 1:3. Génesis 1:3, la primera palabra que escuchamos de Dios. Hágase la luz, y se hizo la luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Ahí está la separación. Dios llamó a la luz el día y la oscuridad la noche. Llegó la tarde, después la mañana. ¿Okay? Bueno, ahora sabemos que esa fue la primera palabra que habló Dios. Y sabemos también que en la ausencia de Dios, nos dice la palabra, para no echarle culpas a nadie, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Dice que en la ausencia de Dios había caos y oscuridad, tinieblas. Y no vemos ahora cómo es que en las naciones, y aún hasta cuando en los Estados Unidos se prohibió que se leyera la Biblia en las escuelas. Se prohibió, se está prohibiendo, ¿verdad? Estamos básicamente empujando a Dios fuera de nuestra vida, de nuestras naciones, de nuestras escuelas, ¿correcto? ¿Y qué es lo que vemos? Caos y tinieblas, como en el principio. Cuando no está Dios, en la ausencia de Dios hay caos y tinieblas. Hecho y derecho, ¿correcto? Seguimos ahora. Nos dice aquí, hablando en ese mismo tema, ¿no? Ahora, recordando que Jesucristo nos dijo, estamos en un mundo lleno de oscuridad, pero ustedes son la sal del mundo, pero yo soy la luz del mundo. Así que vamos a ver este pasaje. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesucristo declaró en toda la creación, yo soy la luz del mundo? Vamos a ver ese momento específico. Nos dice Juan 9, capítulo 1 al 9. No sé si está apareciendo por ahí las escrituras, pero es Juan 9, 1 al 9. Nos dice así: una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús le respondió, no es que haya pecado, ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Durante el día debemos hacer el trabajo del que me envió, porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Y esto es profético, pero no vamos a tener mucho tiempo de desglosar eso. Dice, mientras esté en el mundo, esto es Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 5, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? O sea que esta fue la primera vez que Dios declaró, ok, vamos a repasar. Estaba un individuo que estaba en el templo del limosnero y él era ciego. Y todos los israelitas, todas las personas que iban al templo, lo habían visto por décadas, por años. Todo mundo que podía ver había visto al ciego. Todo ojo había visto al ciego, ¿correcto? Todo mundo sabía que era el limosnero y dónde él estaba. Jesucristo llega y sus discípulos le preguntan, pero Señor, ¿quién pecó? ¿Por qué está ciego? ¿Pecó él o sus papás? Dijo, no, aquí no pecó ni él ni sus papás. Él está ciego para mostrar las grandezas de Dios. Y luego vamos a ver, entonces ahí estamos, ¿no? Estamos en esto, está Jesucristo enfrente del ciego. Los fariseos están por ahí siempre de espías, viendo todo lo que hace Jesucristo. Y están sus discípulos, o sea que a este momento ya hay una audiencia, ¿no? Ya se juntó la gente, ya estamos aquí en una situación donde Jesucristo está a punto de darnos la siguiente escritura. Dice así, ¿ok? Entonces después de que él dijo yo soy la luz del mundo, ¿no? Nos dice, mientras que estoy en el mundo yo soy la luz del mundo. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado.
Luego el ciego fue, se lavó y regresó. Y ahora podía ver. Vamos a ver si podemos desglosar esto, porque hasta me dan escalofríos cuando me pongo a pensar. En ese entonces no entendíamos que en la saliva se encuentra el DNA. El DNA es básicamente el mapa de la creación humana. Es como el mapa de lo que nos puede construir. Como que tenemos una casa, ¿no? Y tenemos los planes de arquitecturales, ¿no? Esos planes arquitecturales nos dicen dónde va a ir la plomería, dónde va a ir la fundación, dónde va a ir dónde se va a framear. Nos dice cómo construir la casa de cabo a rabo, ¿correcto? Para saber. Y el ingeniero tiene que venir y aprobar para que se haga la construcción de la casa. Para un ser humano es el DNA. Esos son los planes de ingeniería, el DNA. Y en la saliva se encuentra el DNA. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Jesucristo nos dice el linaje de Jesucristo, que vino desde bien atrás, ¿verdad? Nos dice que viene de David, viene de Judá, viene de Abraham, viene de Isaac, viene de Rebeca, viene de Rahab, viene por la línea, pero es 100% humano, por medio de la mamá, por medio de María. Pero el papá, ¿quién es? El papá es Dios. ¿Quién es la mamá? María. Y la descendencia, ¿no? Y se lleva el DNA de la humanidad. Agarra, escupe en la tierra. ¿De dónde salió el hombre? Cuando Dios creó al hombre, ¿de dónde lo hizo? De la tierra. ¿De dónde vino Jesús? Del Padre. Cuando Él escupió, la divinidad de Dios que vino del cielo se intersectó con la tierra, con el polvo. Dice, del polvo veniste y al polvo vas a regresar. Esa fue una intersección. El DNA del hombre y de la humanidad y el DNA de Dios, por primera vez manifestado en la tierra. Y Él escupió a la tierra, hizo barro y se lo puso al ciego en los ojos y le dijo, ve y lávate en la cisterna de Silo, que significa enviado. Y esa cisterna tiene muchísima historia en el Imperio Romano, muchísima, que no tenemos tiempo para visitar eso, pero básicamente estamos viendo ya como proféticamente lo que Jesucristo vino a hacer, a salvarnos. ¿No es así? Cuando Él viene a nosotros, ¿qué hace? Nosotros somos tierra. Ponte los zapatos bonitos, échate el gel, báñate, ponte una camiseta. Últimamente somos tierra. Somos tierra. Pero cuando Jesucristo viene y viene dentro de nosotros, cuando lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿qué sucede? Una intersección. ¿No es así? El DNA de Dios con el DNA del hombre. ¿Y después qué pasa? La salvación y luego el bautismo. Le hizo el barro y le dijo, ve y lávate en la cisterna de Silo. Entonces tenemos una profecía de lo que Jesucristo venía a hacer. Pero en ese momento nadie entendía lo que estaba pasando, ¿correcto? Nosotros entendemos porque ya tenemos toda la historia, pero en ese momento ellos no entendieron. Pero continuemos con eso. Ahora nos dice, ve y lávate en el estanque de Silo, ¿correcto? Ahí es donde nos dice. Entonces vamos a repasar aquí para que no nos enredemos, ¿verdad? Tenemos el mundo de la oscuridad y tenemos la luz de Dios. Tenemos la sal. ¿Quién es la sal? Nosotros. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo, ¿correcto? Por ahí vamos bien todavía. Entonces nos dice que la sal, ¿verdad?, vino para purificar, sanar y unir. Nos dice que Él es la luz del mundo, ¿correcto? Y las dos preguntas que estamos contestando son ¿cuáles? ¿Cuál fue la primera palabra de Dios? Hágase luz, ¿correcto? ¿Cuál fue la primera vez que Jesucristo afirmó la primera palabra de Dios? Fue aquí en Juan 9, enfrente de una persona ciega, con ceguedad, ¿verdad? Fue cuando Dios declaró, yo soy la luz del mundo,
¿verdad? O sea, hace que también Dios fue una profecía, ¿no es así? Cuando Él hizo la luz en Génesis 1:3, también estaba profetizando que un día Él iba a ser la luz que iba a venir al mundo. Desde Génesis 1:3 encontramos la profecía del Salvador, de Jesucristo, que iba a venir al mundo, ¿correcto? Ahora seguimos adelante para que no se nos acabe el tiempo por aquí. Entonces nos dice que Él es la luz del mundo. Entonces vamos a regresar entonces a nuestro pasaje de Efesios, ¿correcto? Donde estábamos repasando cómo es el mundo, ¿no? Nos dice así, dice: tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Ok, vamos a repasar aquí un paréntesis más. Después, antes de que Dios hablara, si podemos repasar ahí en Génesis, antes de que Dios hiciera la luz, la palabra de Dios nos dice que había caos en la tierra, ¿correcto? Y oscuridad. Pero también nos dice que el Espíritu de Dios andaba volando por encima de las aguas. ¿Cuántos se recuerdan eso? Que dice que el Espíritu de Dios andaba bajo las aguas de la oscuridad, ¿correcto? Y ese mismo Espíritu que estaba moviéndose a través de las aguas, también fue el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. ¿No es así? Seguimos un poquito adelante. Nos dice, vamos a repasar esto. Si pueden abrir sus Biblias, o no sé si nos pueden poner aquí. Estamos en Efesios 2, que va a ser la escritura Mateo 6, 1 al 7. Vamos a repasar un poquito acerca de esto. Dice: al día siguiente de descanso, María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano, el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. Por el camino decían entre ellas: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron que alguien había movido la enorme piedra de la entrada. Al entrar al sepulcro encontraron un joven vestido de blanco sentado en la parte derecha del sepulcro. Las mujeres se asustaron mucho, pero él les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pero Él ha resucitado. No está aquí, pero miren dónde le pusieron. Ok, tenemos el cuerpo de Jesucristo que está en la tumba, ¿no? ¿Correcto? Después de la crucificación. Lo crucificaron en viernes y la palabra de Dios dice que de acuerdo a la religión de los fariseos, no se podría, era una maldición que alguien fuera colgado en un árbol, y dice que si no se bajaba ese cuerpo antes de que bajara el sol, caería una maldición sobre toda la tierra. Entonces era una creencia de los fariseos. Entonces ellos tuvieron que crucificar a Jesucristo, bajar su cuerpo y enterrarlo. Y él estuvo viernes, sábado, y el domingo fue el domingo de resurrección, correcto, que celebramos no hace mucho. Pero mientras que estaba Jesucristo en esa tumba, recordemos, ¿verdad?, que hasta este punto el Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Dios en momentos específicos, como con el profeta Elías, ¿correcto? Como con Sansón, cuando él tuvo fortaleza de la parte de Dios, ¿no? Había momentos específicos donde el Espíritu Santo venía sobre el pueblo de Dios para darles poder, ¿no? Había momentos específicos donde él, a través de los profetas, ¿no?, él se mostraba su poder, ¿no? Como con David peleó contra Goliat, ¿no? Ya lo habían ungido, ya le habían dado la unción, entonces él ya podía ir contra el gigante. El Espíritu de Dios vino sobre él. Pero hasta este punto, en la historia de la humanidad, no se había experimentado que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que antes que se hiciera la luz y había caos y oscuridad, o sea, hace que la tierra estaba muerta, ¿correcto?
Y cuando el Espíritu Santo tocó la tierra, ¿qué pasó? Vida. Se hace la luz. Y ahí empieza la creación. Se hacen los animales, se hace la tierra, las plantas. O sea, hace que es imposible que el Espíritu de Dios toque algo y que permanezca muerto. Imposible. Desde la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se puso en contacto con el caos y con la oscuridad, hubo vida. Pero hasta este punto habíamos visto como que enganches, como que veíamos al Espíritu Santo en abonos. ¿Sí me entienden? Lo veíamos por partes. Pero ¿qué sucedió el día de la resurrección? Cuando Jesucristo estaba en la tumba enterrado y el Espíritu Santo vino sobre el cuerpo de Jesucristo, es la primera vez en la historia de la humanidad que el Espíritu Santo vino a permanecer sobre un cuerpo humano. Y como sabemos que nada que toca el Espíritu Santo puede permanecer muerto, ¿qué le pasó a Jesús? Resucitó. Díganlo otra vez, resucitó. Resucitó. ¿Qué pasó cuando el Espíritu de Dios tocó la tierra que estaba en caos y en oscuridad? Hubo vida, ¿correcto? ¿Qué creen que nos pase a nosotros cuando venga el Espíritu de Dios sobre tu situación? Porque quizás al entrar por esas puertas podemos decir nuestra situación está pesada. Pero ¿qué sabemos cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros? Tenemos a la tierra que nos da testigo de que había caos y oscuridad, pero cuando el Espíritu de Dios tocó la tierra, ¡pum!, hubo vida. Tenemos a Jesucristo resucitado que nos da testimonio de que cuando Él, su cuerpo estaba muerto en obediencia a Dios, ¿verdad? Hubo un convenio de obediencia. Dice que Él fue obediente hasta el punto de la muerte, ¿correcto? Obediencia, o sea que no nada más es nada más de pedir, hay que obedecer. Y eso es lo que vamos a repasar también. Pero por aquí vamos todos en la misma página, todos siguiendo el mensaje. Amén. Ok, continuamos. Ok, nos dice así. Nos dice, ahí estamos repasando cuando Jesucristo, ¿verdad?, vino y lo que pasó por ahí con la luz del mundo. Después vamos a ver aquí lo que pasó con el Espíritu de Dios. Ahora nos dice en Efesios, regresamos al pasaje de Efesios 2, dice: fíjense ustedes que fueron salvados solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo. ¿Ok? Podemos entender eso porque ya lo repasamos, ¿correcto? ¿Cómo fue que nos levantó de entre la muerte? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, ¿correcto? Fue que Él nos levantó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando nos levantó? Nos dice en Efesios 2, capítulo 6, si lo podemos poner en la pantalla estaría excelente. Nos dice que Él nos levantó de la muerte junto con Cristo. Y la siguiente frase, a lo mejor no acabemos con el servicio, con el resto del mensaje, pero aquí vale la pena quedarnos. Dice: y se sentó y nos sentó junto a Él en el cielo. O sea, que nos levantó con Cristo de entre los muertos. Y luego, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre Jesucristo y sus discípulos, ¿verdad? Nos da la historia de cómo sus discípulos de principio no creyeron. María Magdalena fue la primera en verlo. Después de ahí fue y comunicó con otros, se apareció, y sus discípulos básicamente dijeron: Jesús, pero es que no queremos que te vayas, queremos que te quedes con nosotros. Y Él dijo: no, es que les conviene que me vaya, porque si yo me voy va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y hubo una cuarentena, ¿correcto? El Espíritu Santo no llegó hasta 40 días después. 40 días después vino el Espíritu de Dios y fue el día del Pentecostés, ¿correcto? Cuando vino el Espíritu Santo y dijo: quédense aquí, esperen a que venga el Consolador, el Espíritu Santo, no se muevan. Cuando tengan el Espíritu Santo van a pasar algo que nunca ha pasado en la historia del mundo. El Espíritu Santo que se había dado al mundo en abonos va a venir en su totalidad. Y Jesús dijo: va a venir un poder tan impresionante, una potencia, que van a poder hacer milagros más grandes de los que yo hice.
Y la palabra de Dios dice que en la Biblia no caben todos los milagros que hizo Jesús. Dice que hay más. Y como que se tuvo que escoger qué milagros iban a incluir. Y eso fue en ese tiempo. Ahora imagínate lo que Dios nos dice. Y Dios no puede mentir. Si Él da una palabra, dice que los cielos y la tierra pasarán. Pero ¿qué pasa con su palabra? Mi palabra nunca pasará. Entonces, quiere decir que cuando Él nos dio el Espíritu Santo, Él nos dio más poder del que Jesús ejerció en la tierra. Vamos a detenernos un momentito para como tratar de digerir, ¿no?, lo que eso significa. Porque vamos a repasar. Jesús, el cuerpo de Jesús está ahí, vino el Espíritu Santo, lo levantó entre los muertos, ¿correcto? Porque nada que el Espíritu Santo toca puede permanecer muerto, ¿correcto? Tiene que huir el caos y la oscuridad, tienen que huir la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Jesús resucita entre los muertos y ya después de ahí Él asciende, viene el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó por ahí? ¿Qué llevaba Jesús cuando llegó al cielo? Vamos a repasar la historia del ciego y en el templo. ¿Qué llevaba Jesús con Él al cielo? Llevaba tierra, de aquí de la tierra. Jesús llevaba el DNA de la humanidad en su cuerpo. O sea, hace que Él llevaba el linaje de María, ¿correcto? Desde David, toda la genealogía de los patriarcas. Y llevó el DNA de la humanidad y se sentó ¿dónde? En el cielo. ¿Y ustedes creen que Jesucristo llegando al cielo se sentó en cualquier silla? ¿Dónde nos dice la palabra que se sentó? A la derecha del Padre. Entonces, si Él se levantó y nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros hagamos milagros más grandes de los que Él hizo, con ese poder, ¿correcto? Aparte, se fue al cielo y dice que nos sentó a la humanidad, nosotros, en el cielo, en lugares celestiales, a la derecha del Padre. Entonces, imagínate, cuando tú y yo oramos y estamos en convenio con Dios, ¿a dónde crees que nuestras oraciones están? Ahí al ladito de Dios. Porque estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y qué costó el que nosotros tomáramos ese asiento? ¿Qué costó? ¿Qué costó? ¿Cuál fue el costo de que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí? Y no en Israel, con bombas y con alarmas. ¿Y para qué estamos aquí hoy? Para ejercer el poder que Dios puso dentro de nosotros, ¿correcto? Y nos falta una cosita más, porque Jesucristo nos dio, como dice la cisterna de Silo, donde el ciego, después de que hizo el barro, se fue a bautizar, ¿no es así? Se fue a bautizar y se fue enviado. ¿Y cuál fue las últimas palabras que dijo Jesús cuando se fue y nos dijo, vayan? Nos envió como Silo y hagan discípulos por todas las naciones. Nos dejó una tarea pesada, ¿no es así? O sea, que no está papita, no está de apechito. No nos dejó una tarea así que digas que estas son dos planas. No, tranquilo. Es una tarea de tareas, es una tarea pesada. Pero como fue una tarea tan grande y tan pesada, ¿cuál crees que fueron las herramientas que nos dio? ¿Qué herramientas nos dio? Porque Él sabía que la tarea que nos estaba dando era una tarea espectacular, que iba a decidir la luz y la oscuridad, la tierra y el cielo, ¿correcto? Iba a decidirlo todo. Entonces sí dijo, si este es mi pueblo escogido, tengo que poner mi esencia sobre ellos y mi poder va a estar sobre ellos, y aún mayor con el Espíritu Santo. Y cuando me vaya al cielo, los voy a sentar conmigo en lugares celestiales y van a tener acceso a mi Padre. ¿Sabes cuándo fue la última vez que el hombre tuvo acceso a Dios? Fue con Adán. La palabra dice que Adán caminaba con Dios en el fresco del día. ¿Te imaginas lo que eso fue? ¿Te imaginas llegar al final de un día y poder caminar con Dios y platicar con Él de cara a cara?
Y en ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su Trinidad hablando con el hombre, con Adán. Y con el pecado eso se perdió, pero Jesucristo lo restituyó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos les dan gloria a Dios porque Él nos tiene sentados con Jesucristo? O sea que Él pudo restaurar la comunicación. Ahora recordemos que el pueblo israelita podía entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo una vez por año. Y si el sacerdote no estaba purificado, moría. Le tenían que amarrar una cuerda, porque no podían ir ni a sacar el cuerpo, porque el que entraba moría. La santidad de Dios. Entonces les pregunto otra vez, ¿qué costó estar sentados a la derecha del Padre? Costó todo. Costó absolutamente todo. La vida de su precioso Hijo Jesucristo. ¿Qué costó que nosotros estemos sentados aquí en esta tarde? Y el sacrificio que cada uno de nosotros tuvo que hacer para estar aquí, ¿correcto? Y no venimos aquí solamente para salir como entramos, sino salir con poder. Amén. Vamos a tratar de continuar y ver si podemos terminar. No sé si podamos cubrir todo lo que tenemos para esta tarde, pero vamos a continuar. Dice así, dice que estamos sentados junto a Cristo en el cielo, ¿correcto? Y nos dice así otra vez, dice, bueno, vamos a leer la última parte de Efesios. Dice, fíjense que ustedes fueron salvados, no solo gracias a la generosidad de Dios. Él no nos levantó de la muerte junto con Cristo, pero también nos sentó en el cielo con Él. Entonces estamos sentados con Él. Dice así, Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Esto fue en Efesios capítulo 2, versículo 8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Sabemos que tuvo un precio impresionante la salvación. Fue un regalo de Dios. ¿Y qué regalo? La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo, para nada. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Entonces, ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos salvó? Para que nosotros, que somos obra de Dios, creados en Jesucristo, nueva criatura de Dios, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Ser la sal del mundo, ser la luz de la tierra. ¿Qué hace la sal? Da sabor, da sanidad, unifica y purifica. Cuando nosotros llegamos a nuestro trabajo, al supermercado, a la gasolinería, a donde quiera que nosotros nos presentemos, ¿qué tenemos que ser? La sal del mundo, la luz de la tierra, ¿correcto? En cualquier parte donde nosotros estemos, esa es nuestra tarea. Dios no nomás nos salvó para sentarnos así y vernos bien monos en el santuario con aire acondicionado, ¿correcto? Nos salvó para un propósito, para una misión, amén. Ahora, vamos a ver qué es el problema, ¿no? Porque creo que hasta ahorita pues todos estamos como que de acuerdo, ¿no? Amén, gloria a Dios, el poder de Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando llegan las pruebas por ahí? Y pregúntenme, porque precisamente yo creo que el enemigo sabe, ¿no? Sabe el tema que tenía que traer hoy. Y imagínense qué pasó en estos días antes de la predicación. Todas las pruebas, todas las pruebas se nos vinieron. Entonces como que empezando desde mí, ¿no? O sea, hace que ¿qué vamos a hacer con este mensaje, no? Porque no la tenemos, nuestra misión no son dos planas, ¿verdad? Nuestra misión es una misión impresionante, pero las herramientas que tenemos son todavía mucho más poderosas. Así que vamos a leer un último versículo. Nos dice en Romanos 8, ¿verdad? Dice así, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto
que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros, siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que Él tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo de Dios elegido, no? Ahora, con lo que yo quiero concluir esta tarde va a ser con lo siguiente. La palabra nos dice que tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo se nos fue dado cuando Jesucristo ascendió, ¿no? Después, ¿qué sucedió ahí? Jesucristo nos dio al Espíritu Santo. ¿Y qué le pasó a Jesús? Se fue al cielo a sentarse ¿a dónde? A la diestra del Padre, ¿correcto? Pero ¿creen que ahí se quedó todo? Ahí se acabó todo el rollo. Nos dio al Espíritu Santo, se fue a sentar a la derecha del Padre, y como que Jesucristo se quedó así, mira. ¿Cómo ven? ¿Creen que ahí nomás está Jesucristo así, cruzadito, calmadito ahí, a la diestra del Padre? Nos dice la palabra, ¿qué nos dice, hermana? Está intercediendo por nosotros. Está intercediendo. O sea, pasaron tres cosas. Una, tenemos al Espíritu que nos da poder de hacer todavía milagros más grandes de los que hizo Jesús. Estamos sentados en el cielo a la diestra del Padre, ¿no? Porque tenemos el DNA que se llevó, porque su mamá de Jesús fue María. Entonces hay carne humana en el cielo, ¿no es así? Redimida. O sea que literalmente estamos sentados en el cielo con Jesucristo. Hay humanidad, hay carne humana, de carne y hueso en el cielo. Imagínense, redimida, carne y hueso, de esa tierra de la que fuimos, nos recogieron y de ahí mismo nos vamos. Esa mismo barro, ahí está. Y luego, si eso no es suficiente, Jesús está intercediendo por nosotros, como intercedió por Pedro, para que no fallara, ¿no? Entonces tenemos unas armas, una potencia impresionante, ¿no? Con esas tres cosas. Ahora vamos a concluir. Nos dice así, ya para acabar, nos dice también el Señor aquí, dice que ¿qué pasa con nosotros? Que nos preocupamos bastante, ¿no? Pero ¿qué nos dice Mateo 6:33? Todas estas cosas nos serán añadidas. Así que, si Dios así viste a todo el que cree en el campo, hoy tiene vida, pero mañana será quemado en un horno, mucha más razón cuidará, como no cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Ahora nos dice así la palabra, ¿no? Yo me imagino que en un determinado momento, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, ¿no? No sabemos si Jesús quizás regrese esta noche o mañana o en 100 años. Pero yo creo que la mayoría de nosotros en 100 años no vamos a estar por acá. No sé si alguien aquí del coro va a estar por acá en 100 años. No sé si veo una mano por ahí. Entonces, como no vamos a estar ninguno de nosotros presentes, yo me imagino, y esto no está en la escritura, pero yo me imagino que Jesús nos va a decir: tú sabes el poder que yo te di, tú sabes lo que me costó derramar mi sangre por ti, tú sabes que cuando yo me fui te dejé al Espíritu Santo, mi Consolador, y que te di poder para hacer milagros más grandes de los que yo hice. Tú sabes que tú estás sentado aquí a la diestra de mi Padre, y tú sabes que yo he hecho intercesión por ti y por tu familia. ¿Qué has hecho con los días de tu vida? ¿Edificaste tu reino o edificaste el mío? Y yo me imagino que yo le voy a tratar de contestar a Dios: Señor, yo hice lo posible por edificar tu reino. Y sabes, yo creo que Él me va a contestar: ok, Manuel, toma asiento. Te invito
a octubre 21 de 1982, el día que tú naciste. Y desde ese día vamos a repasar día tras día para ver con tus decisiones qué reino edificaste. Y me va a llevar al día donde Él me recogió. No sé cuál sea esa fecha, pero entre el día del 1982, 21 de octubre, hasta el día, mi último día en esta tierra, Jesús va a repasar cada día y me va a decir: Manuel, con tus labios me estás diciendo que tú trataste de edificar mi reino. Vamos a ver qué dicen tus acciones. Vamos a ver qué dice tu vida. Si con tu vida te puedo justificar, hay pruebas para mostrar que tú edificaste mi reino. Y después yo espero que en ese momento haya suficientemente pruebas para mostrarme culpable de edificar el reino de Dios y no mi reino. Ahora, ¿qué va a suceder en ciertos casos? Va a suceder lo siguiente: pero Señor, es que fíjate que hubo pruebas, hubo traiciones, hubo muertes, hubo enfermedades, hubo esto, hubo aquello. Y mira, Señor, ¿te acuerdas de lo que me pasó? Me traicionaron, me golpearon, me hicieron, me deshicieron. Y un día quizás les voy a presentar un poco más de mi testimonio. Yo creo que todos tenemos un testimonio y aquí hay testimonios poderosos. Pero ¿sabes qué creo que va a contestar Jesús? Va a decir: Manuel, ¿qué te prometí? Te prometí que si tú buscas primero el reino de Dios, todas otras estas cosas se te van a ser dadas a ti. Van a venir por mi gracia, van a venir por mi poder, van a venir por mi misericordia, van a venir porque yo no puedo mentir. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Si tú hubieras buscado mi reino primero, todo lo que buscabas en esta tierra, en este mundo, te lo hubiera dado yo a ti. Y quizás en ese momento va a haber una bodega, y va a abrir una bodega y va a decir: mira, Manuel, todas las bendiciones que tú buscabas ahí estaban con tu nombre, pero yo no te las pude dar. No te las pude dar porque buscaste primero tu reino, edificarte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, a tu familia, a tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me buscaste a mí, no buscaste mi rostro. Entonces no te pude dar esas promesas y se quedaron aquí en esa bodega. Espero que cuando lleguemos, hermanos, a ese día y que Jesús abra la bodega esté vacía, porque recibimos todo lo que Él tenía preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Por qué? Porque estamos sentados con Cristo. Hay carne y hueso redimido a la diestra del Padre. Y porque Jesús intercede por nosotros. Entonces nos dice la palabra de Dios: busca primero. Gracias por sintonizarse con nosotros. Pueden encontrarnos en las diversas plataformas como Abbas House en español. Y recuerden, vivan una vida llena de plenitud y libertad.